Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Capítulo 1. Filipenses capítulo 1, y hoy vamos a terminar con el capítulo 1, si Dios quiere, Dios mediante, y las semanas que siguen vamos a estar en capítulo 2. Cuando yo estuve en la facultad cristiana, tuve varios trabajos en el tiempo cuando fui a estudiar, y de todos los trabajos que tuve, mi trabajo preferido que tuve fue en una financiera. Creo que les he contado en el pasado que trabajé en una financiera. Era un representante telefónico que ayudaba a personas a sacar préstamos. Y era todo en español. Yo hablaba con mayormente mexicanos que vivían ahí en Estados Unidos, que querían sacar préstamos, personas en todo el país. Pero me acuerdo cuando me preparé para la entrevista. Iba a entrar a la entrevista y me dijeron que Todd, el hombre que me iba a entrevistar, le encantaban los deportes. Y entonces me acuerdo en la entrevista que cada pregunta que hizo, a mí me encantan los deportes también, entonces conecté cada pregunta a deportes, para luego enterarme que me entrevistó otro Todd. No era el Todd que le gustaban los deportes, y dije, ahora estoy en problemas, pero igual me contrataron, gracias a Dios. Pero me acuerdo cuando fue esa entrevista que me vestí de lo mejor que podía, ¿sí? Fui con mi camisa de vestir, mi pantalón de vestir, mi corbata, de la mejor manera que podía vestirme para que me den el empleo. Dicen que vayas a la entrevista de la mejor manera, entonces así fui. Aunque sabía que en el trabajo usaban lo que tengo puesto ahora, era una chomba con algún pantalón lindo, pero cómodo, pero igual ese día quería ir de lo mejor que podía. Al otro día, o a los días, cuando me contrataron y fui para mi primer día de trabajo, y fui con varios otros que estaban empezando, y fuimos para que nos entrenen para hacer el trabajo, y entramos y uno le preguntó, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien vestidos? ¿Así podemos venir así? Le dije, sí, están todos muy vestidos. Bueno, menos Marcos, que hoy vino con la chomba no adentro de su pantalón. Yo fui con la chomba fuera del pantalón, que fue la última vez que lo hice, ¿no? Después de que lo dijo públicamente delante de todos. Y dice, ustedes tienen que venir y tienen que ponerse la chomba dentro del pantalón. Y yo pensé, bueno, está bien, lo hago, y ya ahí abajo había una mesa y sentados y yo metiéndome, ¿no? La chomba ahí para que ya nadie me vea, como que nunca ocurrió. Y el hombre nos dijo, desde el momento que salís de tu casa hasta el momento que llegás al trabajo, vos ya tenés que estar vestido perfectamente como nosotros queremos que estés vestido, para que cualquiera que te pueda ver, que sepa que trabajas acá, sepa cómo estás representando a la empresa. Yo pensé, wow, qué trabajo, ¿no? Ayer vine en corbata, hoy ni me quería poner la chomba dentro del pantalón y mirá cómo quedé. Les aseguro que no hubo otro día que fui sin tener la chomba adentro del pantalón. ¿Pero qué estaban diciendo? Debíamos tener siempre una buena representación de la empresa para la que trabajábamos. Y me parece correcto, debía ser así. Porque debía ser desde el momento que salí de mi casa digno del trabajo que yo tenía. Cuando nosotros llegamos aquí a Filipenses 1, 27 al 30, vemos que debemos tener un comportamiento digno del Evangelio. Debemos vivir de acuerdo al Evangelio al cual hemos sido llamados, en el cual hemos sido salvos. Así que vamos a leer en esta mañana Filipenses 1, versículo 27 al 30, dice así: solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes, en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto de Dios,
porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. Entonces lo que vemos es un comportamiento digno del Evangelio. Y lo primero que vamos a ver es la unidad en el Evangelio en versículo 27. Pablo nos ha detallado su situación anteriormente en capítulo 1 de Filipenses. Él está en la cárcel. El Evangelio está redundando mientras él está en la cárcel, está siendo esparcido y él se está regocijando al ver cómo redunda el Evangelio por toda Roma y por todo el mundo. Pablo no sabe si va a vivir o va a morir. Él tiene el anhelo de morir y estar con el Señor, pero él sabe que es más necesario vivir por causa de los creyentes, los hermanos, para ministrarles. Pero Pablo va a decir en capítulo 1 que sea lo que sea que Dios determine, que Pablo sea ejecutado o que Pablo sea librado, él dice: lo que yo quiero hacer es exaltar a Cristo, sea por vida o por muerte. Entonces ese es el deseo de Pablo. Ese es su deseo sobre todas las cosas. Y ahora que ha hablado de su situación y ha hablado de cuál es su deseo, él ahora hace una transición de sí mismo a los filipenses. Hablar de ellos. En versículo 27 él va a decir: solamente compórtense. Entonces comienza y dice: solamente, sobre todas las cosas, en esto es lo que ustedes deben enfocarse, para que ustedes puedan enfrentar lo que yo les estoy por decir que tienen que enfrentar. Así es como deben vivir. Sobre todas las cosas, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Esta palabra compórtense es el primer mandato que tenemos en todo el libro. Hasta ahora Pablo ha dado su introducción de estar en Cristo, ha orado por los hermanos para que estén creciendo en la fe, ha dado un informe acerca de su situación, pero no les ha dicho cómo ellos deben vivir todavía. No les ha dado ningún mandato. Este es el primer mandato en todo el libro. Y es un mandato que es un verbo presente, que significa que es un mandato continuo. Ellos todo el tiempo deben estar comportándose en la manera que él va a describir en versículo 27 para tener como resultados 28, 29 y 30. Entonces Pablo les dice: ustedes deben comportarse dignos del Evangelio. Deben vivir de manera consistente con el Evangelio que les ha salvado. Ahora nosotros sabemos que este es un mandato muy conocido de Pablo, es un mandato que él remarca varias veces de cómo debemos vivir. En Efesios capítulo 4, versículo 1, que hemos visto hace un par de años, dice que los hermanos debemos andar dignos del llamado con que hemos sido llamados. En Colosenses capítulo 1, versículo 10 dice que andemos dignos del Señor, agradando al Señor en todo, produciendo frutos en toda buena obra. En 1 Tesalonicenses 2:12 dice que los hermanos anden dignos del llamado de Dios. Pero hay una gran diferencia entre esos mandatos, y el mandato que vemos aquí. El mandato allí, en griego, es la palabra peripateo, que significa cómo el creyente debe andar, cómo el creyente debe caminar, cuál debe ser el vivir del creyente, cuál debe ser la conducta del creyente. Pero cuando llegamos aquí a este pasaje, compórtense, no es la misma palabra. Es una palabra que realmente no la vemos en ningún otro lado. Es una palabra que usa Pablo solo aquí. Y al estudiar este pasaje yo me empecé a preguntar por qué Pablo no usa la misma palabra que usan Efesios y Colosenses y 1 Tesalonicenses. Obviamente esa es la palabra normal que debería usar. En 1 Tesalonicenses lo escribió 10 años antes, en 51 después de Cristo. Ya se venía usando esta palabra. Efesios y Colosenses lo escribe al mismo tiempo que escribe esta carta. Entonces es una palabra que sabemos que es la normal que Pablo siempre usa, pero aquí no la usa. Y les digo la verdad, lo pensé por mucho tiempo, ¿por qué es así? No podía llegar a una respuesta hasta que abrí todos mis comentarios y ya todos habían dado la respuesta. Pero me ayudaron a confirmar lo que ya había investigado. Pablo cambia la palabra aquí de manera estratégica para llamarle la atención a los filipenses, para que
para que Él toque un nervio de manera punzante y no haya duda lo que Él está diciendo. Él está diciendo algo muy particular y quiere que ellos lo entiendan, entonces usa una palabra que ellos van a saber muy bien y entonces van a saber exactamente lo que tienen que hacer. En vez de andar, en vez de caminar, en vez de vivir, en vez de tu conducta, aunque en sí puede significar todas estas cosas, la palabra aquí en griego es polituste. Y decís, bueno, qué bueno, sí, me imaginé que era esa palabra. Viene de la palabra polis, que significa ciudad. Significa ciudad. Se refiere a ciudades a la cual los habitantes dieron su primer alianza. Esta palabra tiene que ver con ser un ciudadano. Tiene que ver con ser un buen ciudadano. Un ciudadano que trae honor al lugar donde vive. El verbo compórtense es conducirse de manera digna como ciudadano de la ciudad a la cual perteneces. Entonces nosotros vivimos como ciudadanos dignos de Argentina, de Buenos Aires, de Tigre, del Talar, porque queremos ser ciudadanos buenos de donde vivimos. El polis fue su vida, la ciudad fue su vida. Las leyes eran parte de su ser, las costumbres que tenían. Ellos estaban muy orgullosos de sus costumbres y tenían lealtad dispuesta a su ciudad. Eran muy leales. No era como hoy que acá cruzamos el puente y ya estamos en Pacheco. Ellos tenían su ciudad y tenías que ir muy lejos para entrar en otra ciudad. No cambiabas de ciudad así nomás tan rápidamente. Y Filipos fue una colonia romana. Recuerden que fue un lugar favorecido de Roma. Fue una gran ciudad. Y este fue un término usado para personas que están dentro de una iglesia que están muy orgullosos de su ciudadanía. Cuando Pablo llega a Filipos, Lucas, el autor de Hechos, dice, de allí fuimos a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. Fue conocida como un gran lugar. Por eso Pablo fue allí también, porque él iba a lugares estratégicos. Nos dice que cuando a Pablo lo presentaron ante los magistrados, ellos dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar, porque nosotros somos romanos. Entonces, ¿qué hicieron con Pablo y Silas? Los despreciaron por quienes eran siendo judíos y por lo que enseñaban siendo judíos, que en realidad enseñaban el cristianismo. Los filipenses estaban muy orgullosos de su ciudadanía y tenían un estatus muy privilegiado dentro del imperio romano. Eran ciudadanos de Filipos, pero era como tener todos los privilegios de Roma misma. Entonces siempre intentaron ser honorables a su ciudad. Es muy parecido así a como somos nosotros aquí en Argentina. Yo creo que todos estamos muy orgullosos de nuestro país. Estamos muy orgullosos de nuestro país. Estamos muy orgullosos de nuestras costumbres, nuestras formas de ser. Y creo que donde más se nota es cuando vas a otro lugar. Si quizás no te das cuenta de tus costumbres, de cómo es el país, pero cuando vas a otro lugar y ves a todos que son raros porque hacen cosas diferentes, te das cuenta de las costumbres que vos tenés y estás muy orgulloso de eso. Nosotros tenemos cosas muy tradicionales. Tenemos los gauchos. Eso es muy tradicional y vas al campo y ves gauchos. Tenemos el fútbol, aunque eso se ve en muchos lugares, es muy tradicional de Argentina. El año pasado ganaron la Copa América y no vayas al Obelisco porque estaba lleno, porque es algo muy tradicional de nuestro país. Tenemos el dulce de leche. Yo he vivido fuera del país añorando el dulce de leche, pensando, quiero dulce de leche, tan solo un poquito de dulce de leche. Y ibas al supermercado y te vendían dulce de leche mexicano. Y decía, esto no es dulce de leche, no sé qué es, no sé qué hacen los mexicanos, pero no es dulce de leche. Y venían mis suegros a visitarme y le pedía dulce de leche, le pedíamos tapitas de alfajores para hacer los alfajorcitos de maicena. El alfajor es muy tradicional de Argentina, el pastelito es muy tradicional. El mate, yo no tomo mate, pero es muy tradicional en Argentina el mate, en otros países no. En muchos países de Sudamérica sí, pero vas a otros continentes y ya no toman mate. Nosotros tenemos como costumbre cenar tarde. Cuando yo fui a la facultad, la cena era de 5 de la tarde a 6:30 de la tarde. Salías de cenar y el sol estaba allá arriba. Y yo decía, ¿cómo extraño mi costumbre?
quiero cenar a las 9, 10, 11 de la noche. Nosotros tenemos horas de compañerismo cuando tenemos una cena, nos juntamos y estamos juntos por horas. Es normal eso. Aún en Navidad y Año Nuevo tenemos costumbres que otras partes del mundo no tienen. Nos juntamos a las 8, 9, 10 de la noche y seguimos hasta las 2, 3 de la mañana y cuando vamos a casa hay tráfico en todas las calles hasta las 4, 5 de la mañana. Es increíble, pero son costumbres que son parte de nuestra tradición, de nuestro país. Y aunque tenemos muchas dificultades que enfrentamos como país, estamos muy orgullosos de nuestro país, amamos nuestro país y creo que todos haríamos lo que sea para ver a nuestro país progresar culturalmente, económicamente, espiritualmente. Creo que nuestra pasión como iglesia es ver nuestro país conocer a Cristo. Pablo sabe que los filipenses están muy orgullosos de su ciudad, muy orgullosos. Entonces, ¿cuánto más deberían estar orgullosos de su ciudadanía que es en el cielo? Y él va a hablar de esto. Esta palabra también se ve su raíz en versículo 20 de capítulo 3 que dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Otra vez haciendo referencia a que están en esta ciudad, la cual están muy orgullosos de esta ciudad, pero tenemos una ciudadanía mejor que es en el cielo y esta ciudadanía debería afectar cada aspecto de nuestra vida. Entonces Pablo le dice, compórtense de acuerdo a su ciudadanía. No solo de acuerdo a Roma porque viven en Filipos, sino de acuerdo a la ciudadanía al cual Dios los ha llamado. Entonces él le dice, compórtense de manera digna. Es el estándar sin igual de Dios a los que son hijos de Dios, a los que se llaman sus hijos. El privilegio de ser un hijo de Dios es que Él es mi Padre. Puedo orar a Él, puedo ir a Él como Padre. Estoy en el cuerpo de Cristo. Tengo la gloria eterna, que es lo que me espera. Pero ser llamado un hijo de Dios también viene con una gran responsabilidad. Y la responsabilidad es vivir de acuerdo a mi llamado. Vivir de acuerdo a mi llamado. Entonces vivir, comportarse de una manera digna es estar aferrado a la palabra y vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Es anhelar la santidad porque Dios me ha escogido para ser santo y sin mancha, entonces debo vivir santo y sin mancha. Es procurar producir fruto en mi vida que agrade a Dios, que dé gloria a Dios, que sea excelente ante Dios. Entonces nuevamente somos argentinos, debemos amar nuestro país, es donde Dios nos ha puesto, debemos ser leales a nuestro país, debemos obedecer las leyes de nuestro país, debemos disfrutar de las costumbres de nuestro país. Pero tenemos una ciudadanía mucho más increíble y cuando la ley de nuestro país se pone en contra a la ley de nuestro Dios, seguimos a Dios. Hemos recibido esta ciudadanía por medio del Evangelio y entonces debemos ser leales a Dios y debemos disfrutar de las bendiciones que tenemos en Dios representando a Cristo de manera santa y pura. Dice el final de esta frase que nos comportamos de una manera digna ¿de qué? Del Evangelio de Cristo. Entonces, si me voy a comportar digno del Evangelio de Cristo, debo entender cuál es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo son las buenas nuevas de Cristo, las noticias insuperables de Cristo, las mejores noticias que existen. Es la obra de Cristo en la cruz para salvarnos de nuestro pecado. Cristo va a la cruz y carga tu pecado y mi pecado sobre sí mismo y muere por mis pecados. Y luego resucita en victoria sobre el pecado. Y la Biblia nos dice que al ser salvos somos rescatados de la esclavitud del pecado y al ser rescatados somos transformados totalmente para tener una vida nueva. Somos nuevas criaturas, 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, o sea, ha sido salvo por Cristo, ha puesto su fe en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, ahora han sido hechas nuevas. Cuando yo pongo mi fe en Cristo, soy una persona nueva, entonces ya no vivo como vivía antes en el pecado, ahora vivo para el Señor porque Él me ha transformado totalmente. Mi vivir es Cristo, Gálatas 2:20 dice, con Cristo he sido crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí.
Y la forma que ahora vivo, lo vivo creciendo en Cristo cada día. Entonces, comportarse digno del Evangelio es vivir de acuerdo a mi salvación en Cristo. Ya no vivo según el mundo. ¿Vos vivís de manera digna del Evangelio? Pastor, yo pensé que era creer y luego vivir como quiero. No, es creer y vivir de acuerdo a lo que creí en Cristo. ¿Tu lealtad es a Cristo? ¿Te esforzás en la palabra de Dios? ¿Sos una nueva criatura transformada para vivir para Cristo? ¿Andás en santidad, en pureza ante Él? ¿Tenés un testimonio en el barrio de que tenés una ciudadanía aún mejor que tu ciudadanía argentina? Entonces Pablo dice que nos comportemos dignos del Evangelio de Cristo. Dice, de modo que sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, estén firmes. Pablo muestra que ellos no son responsables ante él, o sea, ellos no rinden cuentas a Pablo. Entonces Pablo dice, si yo voy, quiero que estén firmes. Si yo no puedo ir a verlos, quiero que estén firmes. Porque en fin, ustedes rinden cuenta a Dios, entonces deben estar firmes en el Señor. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Y les dice aquí que oiga de ustedes que están firmes. Yo quiero que entendamos que nuestro comportamiento y nuestra firmeza sí es individual, en que yo soy responsable ante Dios de cómo yo me comporto. Yo soy responsable ante Dios de cómo yo vivo. Pero quiero que notemos también que todos los verbos en este pasaje son plurales. Pablo le habla a la iglesia. Ustedes compórtense, es el mandato. Y dice, y sea que vaya a verlos o no, yo escuche que ustedes están firmes. Luego dice más adelante, versículo 28, de ninguna manera estén atemorizados. Versículo 29, porque ustedes se les ha concedido. Entonces todo el párrafo es a la iglesia. Ustedes juntos tienen que estar firmes. Esta palabra firmes es ser inamovibles. No pierdan territorio, mantengan su lugar. Es como un soldado que tiene que mantener su lugar, sea lo que sea que está pasando. Hace unos años, cuando vino a visitar mi hermana y mi mamá, y mi cuñada, y mi esposa, y nuestras hijas, fueron a la catedral, hacía mucho calor, era en esta época, hacía 30 y pico grados de calor, y fueron a la capital y allí estaba el granadero custodiando los restos del general San Martín, y ahí está parado, ¿no? Si has ido, lo has visto, y ese granadero no se puede mover, lo único que puede hacer es respirar y parpadear, además de eso, no se puede mover. Y había un ventilador ahí, que les daba justo al granadero, pero en vez de estar enchufado, estaba como salido un poquito. Estaba enchufado, pero estaba como salido, y entonces el ventilador estaba apagado. Pobre hombre, está ahí parado, lo único que desea es moverse un paso, enchufarlo y volver a su lugar, pero no está permitido hacerlo. Y ahí estaban ahí, y mi cuñada Romina también, y le dijeron, ¿querés que te enchufemos el ventilador? Y el hombre no puede decir sí, el hombre no puede moverse, pero sus ojos contaban toda la historia. Él necesitaba ese ventilador. Y van y lo enchufan y él no podía decir gracias, pero sus ojos le agradecieron. ¿Qué pasaba con ese granadero? Él no podía moverse. Él tenía que estar firme en su lugar y pase lo que pase, no podía dejar la guardia ni por un segundo, ni por un instante. No se podía mover ni un centímetro. Aquí Pablo nos va a decir que a los filipenses y Dios a nosotros hoy, que vamos a enfrentar oposición. Van a haber adversarios. Y él dice, mantengan su posición, mantengan su doctrina, estén firmes en el Evangelio. Que nada los descarrile o los derrote. Pongan su pie en el suelo y manténganse firmes. Seguramente todos en algún momento hemos jugado a la cinchada.
¿sí? Donde hay dos equipos, hay una soga, se ponen algunos de un lado, otros del otro lado y tienen que tirar. ¿Y cuál es la clave? Hay dos claves cuando jugamos a eso. Una es mantenerte firme. Vos tenés que tener tus pies clavados en el suelo porque el momento que se te van los pies y caes al piso, te empiezan a arrastrar. Y segundo, debemos jugarlo en equipo. Todos deben estar firmes. Todos deben tratar de tirar al mismo tiempo. Y cuando es en conjunto, lo más probable es que vas a ganar. Aquí Pablo les dice, estén firmes, inamovibles. Entonces va a mostrar un montón de formas que hay que estar firmes o en cosas que debemos estar firmes. Dice, ustedes están firmes en un mismo espíritu, donde todos tienen el mismo sentir. Y él va a pasar mucho tiempo hablando de esto en capítulo 2, lo vamos a ir viendo en las semanas que vienen. Pero dice que todos tengan el mismo sentir, todos tengan la misma meta, todos tengan el mismo enfoque, la misma entidad, la misma uniformidad, todos juntos. Y luego dice, firmes, luchando unánimes. Esta palabra unánime en realidad es un alma o una mente. Sería mejor traducido esto, y en algunas traducciones se traduce así al español. Así como el hombre tiene una mente y todos los miembros de su cuerpo hacen lo que quieren que haga, entonces cuando mi mente dice que camine, mis pies se mueven y empiezan a caminar. Y mi mano se mueve a la derecha cuando quiero que se mueva. Y mi cabeza hace así cuando quiero que lo haga. ¿Por qué? Porque mi mente le dice que lo haga y todo mi cuerpo funciona de acuerdo a lo que mi mente le dice. Y Pablo dice que tengan una mente. Somos todos parte del mismo cuerpo y entonces todos debemos ir hacia el mismo lado y ayudarnos mutuamente y estar unidos en todas las cosas. Entonces Pablo habla de unidad, de armonía, de dependencia el uno del otro, donde no hay divisiones dentro del cuerpo, porque esta mano trabaja junto con esta mano y esta mano no está en contra de esta mano y agarra un cuchillo y se la clava, porque yo sufriría en todo mi cuerpo. Entonces debemos estar firmes todo el tiempo, constantemente, unidos. Y usa una palabra ahí antes de unánimes y es luchando. Entonces es luchando con una misma mente. Esta palabra es muy interesante, viene de dos palabras. La primera es una palabra compuesta, digamos, ¿no? Es sun, lo tengo acá escrito, sun athluntes. La palabra sun significa junto. Y cuando Pablo habla de estar juntos o unidos en algo, muchas veces pone esta palabra y va pegada a la próxima palabra de la cual está hablando. Entonces dice juntos. Y athlun es la palabra que viene de athlon, que es de donde sacamos, ¿qué? Atleta. Entonces es juntos como atletas luchando para lo mismo, combatiendo en lo mismo, estando en una competencia juntos donde todos tenemos que estar unidos. Entonces hay deportes donde es individual, ¿no? El tenis, o sos bueno o sos malo, o ganás o perdés, no le podés echar la culpa a nadie. Pero por ejemplo, el fútbol o el rugby o el básquet o lo que sea, el equipo tiene que trabajar juntos si quiere ganar la competencia. Y aquí vemos que él dice que unánimes, todos luchando juntos, sacrificándonos, esforzándonos, sufriendo el uno por el otro para alcanzar la meta. Entonces es todos juntos. Dice que estemos firmes, ¿por qué? Luchando, ¿por qué? Unánimes, ¿por qué? Por la fe del Evangelio. Estamos todos en una lucha ardua, ¿por qué? Por la fe del Evangelio. Para proclamar la palabra y para defender la palabra de Dios, la fe en Cristo. Entonces debemos crecer en el Evangelio, debemos predicar el Evangelio, debemos poner en alto el Evangelio, debemos estar exhibiendo a Cristo, sea donde sea que vayamos, y entonces llevar el Evangelio al barrio, a los mercados, a los negocios, a los talleres, a nuestros trabajos, a las escuelas y las universidades, para que las personas conozcan el Evangelio y pongan su fe en el Evangelio. Y cuando el mundo se opone, defendemos el Evangelio. Cueste lo que cueste, no nos movemos un centímetro hacia atrás o hacia los costados, sino firmes en el Evangelio que Cristo nos ha dado.
Hermanos, nuestra lucha no es contra sangre y carne. Efesios 6 nos dice que nuestra lucha es contra las huestes espirituales de maldad. Y dice que la única forma de estar firmes es estando firme en el Señor, poniéndonos toda la armadura de Dios. Eso lleva esfuerzo y sacrificio y haciendo lo que debemos y podamos dentro de la iglesia para defender el Evangelio de Cristo, la verdad del Evangelio. Estamos en una lucha por el Evangelio. Y Pablo quiere que entendamos, como también debían entender los filipenses, que en esta lucha debemos estar unidos, unánimes, todos juntos, tirando para el mismo lado. Porque vienen días de oposición y cuando vengan esos días nos necesitamos unos a otros para poder defender el Evangelio y luchar por él, aunque cueste la vida. Entonces, debemos tener un comportamiento digno del Evangelio. Primero vemos la unidad en el Evangelio. Segundo, vemos el coraje en el Evangelio. El coraje en el Evangelio. Miren conmigo versículo 28. Dice, de ninguna manera estén atemorizados. Atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto de Dios. Pablo dice, en ninguna manera, no hay forma, nunca estén atemorizados, no tengan miedo, no tengan temor, que es lo normal que puede ocurrir cuando hay oposición. No tengan ansiedad. Esta palabra, si recuerdo bien, se usa solo aquí en la Biblia, quizás en algún otro lado, no me acuerdo ahora, pero creo que solo aquí. Entonces es difícil entender de qué se trata. Pero si ahora que recuerdo, solo aquí, ni siquiera en el Antiguo Testamento en el griego se usa solo en este lugar. Y algunos creen que es solo no ser intimidados, que la Reina Valera lo traduce así. Yo me tiro más hacia el otro lado, que es que no estén atemorizados o aterrados. Pero sea lo que sea, aterrados o intimidados, da la misma idea, que nada les dé temor. Porque Pablo dice, buscarán azotarlos, buscarán encarcelarlos, buscarán ejecutarlos. No tiemblen, no tengan miedo a ninguna amenaza. Y dice que de ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, por sus oponentes, por aquellos que están en oposición. Estos están en contra de Cristo, estos son enemigos de Cristo, estos son antagonistas de Cristo, rivales de Cristo, resisten a Dios. Pablo dice, se opusieron a mí. En 2 Tesalonicenses dice, ustedes están sufriendo porque estos adversarios se oponen a ustedes. En 2 Tesalonicenses habla del anticristo que viene al final de los tiempos y dice que él es un opositor, un adversario. En 1 Timoteo 5, 14 y 15 dice que Satanás es el adversario. En 1 Pedro 5, 8, aunque es otra palabra en griego, habla de que Satanás es nuestro adversario y está buscando cómo devorarnos. Y debemos entender que todos los opositores en contra del Evangelio son trabajadores de el gran opositor, el diablo. Y están buscando devorar a los creyentes, devorar a la iglesia, destruir a la iglesia y despedazarla mientras lo hacen. No podemos tener temor. ¿Qué podría darnos esta clase de temor o terror o espanto o intimidación como iglesia? Quiero compartirles una resolución en Canadá que se hizo en este último tiempo. No sé si han escuchado de esto, pero el 8 de diciembre del año pasado se hizo esta resolución en Canadá de prohibir terapias de conversión. Prohibir terapias de conversión. Y toma efecto esta ley el 8 de enero de 2022, o sea, ayer. Tomó efecto esta ley en todo Canadá, todo el país. Las terapias que prometen imponer la heterosexualidad a personas LGBTQ y cualquier otra letra que estén agregando. Dice así, penaliza el acto de someter a un menor a una terapia de conversión o enviarlo al extranjero con este fin. La pena máxima puede alcanzar los 5 años de cárcel. La definición de la terapia es así, una práctica que tiene como objetivo
cambiar la orientación sexual de una persona para hacerla heterosexual. Suprimir o reducir la atracción o comportamiento sexual no heterosexual, o modificar la identidad de género de un individuo para que coincida con su sexo asignado al nacer. Todo aquel que, sabiéndolo, haga que otra persona se someta a una terapia de conversión es culpable de un delito procesable y puede ser condenado a prisión por un periodo no superior a 5 años. Del mismo modo, todo aquel que sabiéndolo promueva o anuncie la terapia de conversión es culpable de un delito procesable y puede ser condenado a prisión por un periodo no superior a 2 años. Y decís, bueno, gracias, ¿qué significa todo eso? Significa esto. Todo el que enseñe a favor de la heterosexualidad es culpable de crimen. Lo predique, lo enseñe, lo aconseje, lo hable, siendo pastor, siendo padre, siendo tío, siendo abuelo, siendo amigo, es culpable de crimen e ir a la cárcel hasta 5 años. Y lo dicen de querer cambiarlo a que coincida con su sexo asignado al nacer, como que fuera una locura. No solo buscan este pecado, pero ahora cualquiera que le hable en contra de eso, aunque esa persona lo quiera, es culpable de crimen. No importa si es consciente de lo que le están diciendo o no. Es culpable de crimen. Hermanos, Dios creó al hombre y a la mujer. Si naciste varón, ¿sabes lo que sos? Varón. Digas lo que digas. Sientas lo que sientas. Sos varón. La ciencia ha avanzado tanto y llegamos a este punto tan ridículo. Si sos mujer, ¿sabes lo que sos? Mujer, hasta que mueras. Nunca podés cambiar. Nunca. La Biblia no lo permite. Las relaciones sexuales, ¿saben entre quién son? Entre un hombre y una mujer. Siempre. Siempre. Es lo que Dios ha creado, es lo que Dios ha determinado. No importa lo que el hombre diga. Eso es lo que Dios ha dicho. Y eso es lo que vamos a predicar. Y si creemos que esta resolución no va a llegar a Argentina, nos estamos engañando. Va a llegar. Va a llegar. Es hacia donde va el mundo occidental. Nosotros ya tenemos los primeros pasos de esto. Y va a llegar pronto. Y hermanos, este tema va a atacar de frente a la iglesia. No solo al pastor, va a empezar conmigo, a todos nosotros que nos ponemos a defender el Evangelio. A hijos que quieren cambiar de sexo y le decimos que no y van y nos denuncian y entonces nos llevan a la cárcel. Esto va a atacarnos y muestra el pecado horrible del mundo. Entonces, en Canadá hoy lo vemos como algo lejos, pero ya que esta sea una resolución y dicen que esto se aprobó por la Corte Suprema 9-0, o los que tengan, o 5-0, no sé cuántos tiene la Corte Suprema. Nadie estaba en contra. Increíble. Ni siquiera los que son más conservadores en el país. ¿Cómo respondemos? Sin temor. Sin temor. Y cuando escuchamos esto da temor, pero respondemos sin temor, sin aterrarnos. Son hombres malvados en contra de Dios. Son personas que se describen en Romanos 1, donde el pecado mayor que se describe ahí es la homosexualidad. Y al final del capítulo, Pablo dice en Romanos 1:32, ellos, aunque conocen el decreto de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a las que la practican. Y podríamos decir, y están en contra de los que se ponen en contra. Y la Biblia dice en el mismo pasaje que la ira de Dios está sobre ellos. Estos son opositores al Evangelio. Estos son adversarios de Dios. Que no nos atemorice cuando esto llegue a Argentina y cuando nos digan que como amigos, como padres, como tíos, como abuelos, cállense en cuanto a esto o van a ir a la cárcel. Esto ya no es algo imaginario, esto es algo que hoy en Canadá tienen que cumplir. Yo no conozco pastores en Canadá, pero me enteré de esto porque MacArthur lo posteó porque un pastor amigo de él que está en Canadá se lo mandó a él. Es
este hombre en Canadá que el año pasado o el otro fue a la cárcel porque no cerró su iglesia durante COVID y lo pusieron en la peor parte de la cárcel, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora, pero estaba entre los peores, la peor cárcel del país. Y ahora, en la semana que viene, con todos los pastores que se unan en Canadá y en Estados Unidos, van a hablar acerca de la sexualidad moral, porque no importa si van a la cárcel. Hay que predicar el Evangelio y no hay que temer. Y nosotros debemos prepararnos para el día que eso llegue a nuestro país. ¿Por qué no tememos? Pablo da 2 razones en versículo 28. Lo cual es, primero, señal de perdición para ellos. Porque su oposición es una señal de incredulidad. Su oposición es una señal de perdición, de destrucción. Es un indicador, es una prueba, es una marca, es el sello de que ellos no pertenecen a Dios. Hace unos años atrás, mi esposa me regaló un sello para mis libros. Y no era esos sellos que apretás y queda la tinta, era uno de esos que vos apretás la hoja y queda el relieve y está buenísimo. Y dice de la biblioteca de Marco Self y que está muy bueno. Entonces, si veo a alguien que tiene un libro, digo, ese me parece que es mío. Y me dicen, no es tuyo. Voy y le digo, ¿me lo prestás un momento? Y lo abro, veo el sello y digo, muchas gracias y me lo llevo. ¿Sí? Pero está bueno porque ¿qué pasa cuando yo pongo ese sello? ¿Qué significa ese sello? Ese libro me pertenece a mí, es mío. Te lo puedo prestar, pero es mío. A menos que vos le arranques la hoja y pongas tu sello en la próxima hoja, ¿no? El sello, esta señal, es una señal de incredulidad, de oposición, es una señal de perdición, que su final es la destrucción. Como Jesús ha dicho, ancha es la puerta que lleva a la perdición. Es la misma palabra. Y dice, y muchos son los que entran por ella. Dicen, qué lindo, sí, qué hermoso, sí, yo voy al infierno, ¿qué importa? Y cuando llegás estás en la perdición. En Filipenses 3, 18 y 19, mírenlo ahí conmigo, a la mitad del 18, dice, son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición. Perdición. Al final de los tiempos se va a levantar la bestia que va a establecer Satanás mismo. Es un líder político, es llamado el anticristo porque está en contra de Cristo, establecido por el diablo mismo, y dice que va a la perdición. Dice Apocalipsis 17:8, la bestia que viste era y ya no existe y está por subir del abismo e ir a la destrucción. Sale del infierno a engañar a todos y su fin es la perdición. Nos dice en Apocalipsis que en el final de los tiempos no solo la bestia, que es el anticristo, sino también el falso profeta, la cual es un líder religioso quien se asocia con la bestia, que fomenta la adoración de la bestia, que convence al mundo de que adoren a esta bestia, al anticristo, también con el poder de Satanás. Este es un líder religioso que irá a la destrucción. Dice, la bestia fue apresada junto con el falso profeta que hacía señales en su presencia con las cuales engañaba a los que habían de recibir la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Y luego en Apocalipsis nos dice que no solo la bestia, no solo el falso profeta, sino Satanás mismo va a ser echado a la destrucción, a la perdición. Nos dice en Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces el que está a cargo de este sistema tan pecaminoso y los que él levanta en el final de los tiempos para engañar al mundo, todos van a ir a la destrucción, a la perdición, al lago de fuego eterno. Pero no solo ellos, sino que después de este último versículo que leí en Apocalipsis 20:11 dice, vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Dice después, también vi a los muertos grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos y fueron juzgados cada uno según sus obras.
La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Todo aquel que no conoce a Cristo es echado al lago de fuego junto con el diablo. Y es un final horrible. Y es un final que no tiene fin. Jesús mismo dijo, entonces dirá también a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Todo aquel que no confiesa a Cristo estará para siempre en la perdición, en la destrucción, sufriendo, sin aliento, sin un tiempo de 5 minutos donde no hay sufrimiento, por toda la eternidad. Entonces Pablo dice, esta señal, este adversario, esta oposición, es una señal de que no conocen a Cristo. Pero hay otra señal hermosa, dice, pero de salvación para ustedes y esto de Dios. Entonces para ellos es una señal de perdición, pero para nosotros que conocemos a Cristo es una señal de salvación. Para el creyente es una señal también de eterna salvación. Para siempre estoy con Dios, para siempre estoy con el Señor, para siempre sirvo a Él. Es una esperanza, es una señal de esperanza de gloria eterna. Es una señal de que soy hijo de Dios y estaré con Él para siempre. Un autor, James Montgomery Boyce, que ahora está con el Señor, un gran autor, un gran pastor, dice así, que el creyente pueda perseverar ante el sufrimiento por Cristo es la evidencia de que Dios ha hecho una obra sobrenatural en sus corazones. John MacArthur dice, la persecución que muchas veces desanima al creyente debe animarlo y traerle gozo porque demuestra que es salvo. Entonces, en vez de mirar la persecución y desanimarnos, porque desanima pensar, voy a la cárcel y puedo morir. Nadie quiere eso. Debe traernos ánimo porque es una señal de que soy un hijo de Dios y que me espera algo mucho mejor. Entonces, como iglesia, no debemos atemorizarnos de lo que el mundo nos puede hacer, de que nos digan cierren la iglesia o prediquen tal cosa o les va a pasar esto. Que pase. No podemos atemorizarnos. Hermanos, hay tan solo 2 grupos. Están los que se oponen a Cristo y el Evangelio y van a la perdición, y están los que creen en Cristo, viven por Él y van a la salvación eterna. ¿En qué grupo estás? Si estás en el grupo de la salvación eterna, viví con un comportamiento digno del Evangelio sin temor. Y si estás yendo por la puerta ancha que lleva a la perdición, arrepentite hoy porque todavía hay tiempo. Pero cuando mueras, el tiempo se ha acabado. ¿Cómo enfrentás la oposición del Evangelio? Cuando tu familia rechaza el Evangelio, cuando tus amigos rechazan el Evangelio, cuando el barrio rechaza el Evangelio. ¿Cómo enfrentarás la persecución cuando nuestro gobierno se ponga en contra del Evangelio? Las persecuciones más grandes de la historia han venido de los gobiernos. Y no pensemos que puede ser diferente, que nos dé ánimo, que nos dé fuerza, que nos dé coraje, porque es una señal de salvación. Y nos lleva al tercer punto, no solo la unidad en el Evangelio, el coraje del Evangelio, sino también el sufrimiento por el Evangelio. Dice allí, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Debemos entender esta palabra al principio, concedido, porque es la clave del versículo. Se les ha concedido creer en Cristo. Esta palabra concedido viene de la palabra charis, que es gracia. Es que Dios nos ha dado algo. Dios nos ha concedido algo. Dios nos ha provisto algo que no merecemos. Porque Él es el gran dador. En Romanos 8:32 dice, el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará, charis, también junto con Él todas las cosas? Él nos va a dar todo.
Ha dado a su Hijo, nos va a dar todo. En Filipenses 2:9 lo pueden ver ahí, después de que Jesús se humilló hasta lo más bajo, dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió, le dio, le regaló el nombre que es sobre todo nombre. Por la gracia de Dios. Él nos ha provisto un regalo maravilloso, un regalo sin igual. Dios en su gracia nos ha regalado la salvación en Cristo. Dice aquí, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo, mejor traducido, por causa de Cristo. Por la obra de Cristo tenemos el regalo de la salvación. Por su gracia tenemos salvación. Escuchen Romanos 6:23, un pasaje muy conocido, pero quizás nunca te diste cuenta de esto. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mi pecado me lleva a la muerte eterna, al infierno. Dice, pero la dádiva, la carisma es la palabra griega, el regalo, el don, la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo. Un diccionario bíblico dice que es aquello que es gratuitamente dado por gracia. Es que fuimos otorgados el favor de la salvación y nos gloriamos en el regalo que Dios nos ha concedido, que es lo que dice aquí, no solo creer en Él, no es creer acerca de Cristo, no es creer sobre Cristo, no es creer algo de Cristo, no es creer por Cristo, es creer en Cristo. Poner mi fe en Él, que Él es mi único Salvador y no hay otra forma de ser salvo. Si no has creído en Cristo, te animo hoy, te ruego, arrepentirte de tu pecado y poner tu fe en Él. Es el único que te puede dar la salvación y te da este regalo maravilloso. Y aquí la palabra creer no es solo creer cuando he sido salvo, sino que es vivir creyendo, es un verbo presente, es continuo. Pero como hermanos en Cristo entendemos muy bien eso, pero es la próxima frase la que nos da un poco de temor, donde Pablo ya ha dicho, no tengan temor. Dice, porque a ustedes se les ha concedido por causa de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Dios no solo nos da un regalo gratuito, un favor inmerecido de creer en Él, sino que Pablo dice, sino también hay una cosa más, y quiero que la entiendan, porque la van a atravesar. Y quiero decírselo así, porque es como Pablo le dice, Dios también les ha concedido el privilegio de sufrir por Él. Sufrir es un regalo de Dios. Y paramos y decimos, ¿qué? ¿Cómo? A mí no me gusta sufrir, no sé si vos, pero no. Si me corto el dedo y veo mi dedo ahí tirado en el piso, no quiero eso. ¿Sí? Quizás vos sí, yo no. Un regalo, un privilegio, un favor, un don. Dios ha determinado tanto que confíe en Él como también que sufra por Él. Ese no es el mensaje que yo quiero escuchar. Ese es el mensaje de la Biblia. Y va totalmente en contra a lo que hoy enseñan en el Evangelio de prosperidad. Déjenme darle algunas citas del Evangelio de prosperidad. Ellos dicen, Dios recompensa a los que tienen fe suficiente con prosperidad material y salud física. No hay ninguna cita bíblica, pero eso es lo que Dios supuestamente promete. Otro dice, Dios quiere que seas feliz, saludable y rico. Otro dice, esté bien con el Señor y Él le dará un trabajo bien remunerado, una bonita casa y un coche nuevo. Un predicador de prosperidad, E.W. Kenyon, muy famoso, dice, el valor del cristianismo reside en lo que vamos a obtener de él. Somos cristianos por lo que podemos conseguir en esta vida. Y reclamamos una esperanza de un mundo por venir. Es totalmente herejía del infierno eso. Joel Osteen dice, Dios está aquí para hacer que nuestros sueños se hagan realidad. Qué bueno, ¿no? Dios está acá para que yo sea feliz. Es una mentira. MacArthur responde a esto en su libro Fuego extraño. Dice, el Evangelio de la prosperidad es más reprobable moralmente que un casino de Las Vegas.
ya que se hace pasar por religión y viene en el nombre de Cristo. No obstante, al igual que los casinos atrae a sus víctimas con el espectáculo relumbrante y la atracción de la riqueza instantánea, después de devorar su último centavo con una máquina tragamonedas espiritual, se les envía a casa en peor situación que cuando llegaron. Después se le habla de Oral Roberts. Oral Roberts fue un promovedor del Evangelio de Prosperidad que murió en el 2009, que él fue el que básicamente inventó lo de la semilla de la fe. Y hablaba en la tele, dice, denme su plata para que Dios les dé más, que era una mentira. Y MacArthur dice, su mensaje siempre era acerca de la semilla de la fe. Y escuchen esto es muy alumbrante, digamos, que es muy interesante. Dice, la razón de ello, la razón que predica esto es obvia. El mensaje de la cruz, de un sacrificio expiatorio por los pecados mediante los sufrimientos de Jesucristo, no encaja con la idea que Dios garantiza salud, riquezas y la prosperidad de las personas que envían dinero a los predicadores por televisión. Nuestra comunión en los sufrimientos de Cristo y nuestro deber de seguir sus pisadas también son la antítesis de los principios básicos de la doctrina de la prosperidad. El mensaje de la prosperidad es un mensaje diferente. Y él sí cita algo, Gálatas 1:8, donde dice, pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que le hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también lo repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Estas personas son del diablo. Dios no enseña eso. Dios no nos ha concedido prosperidad, sino, ¿qué dice acá? Sufrir. Esta no es mi opinión, esto es lo que la palabra de Dios dice. Sufrir por Él. Y hay gozo en sufrir por Él y ya lo voy a demostrar. Ahora, ¿Dios nos puede prosperar? Sí. ¿Hay creyentes que son millonarios? Sí. ¿Está mal ser un millonario? No. Pero no es lo que Dios ha prometido a sus hijos. Su regalo, su favor, su don a nosotros es creer en Cristo y sufrir por Él. Si Dios me ha concedido creer en Él, entonces Dios también me ha concedido sufrir por Él. Cueste lo que cueste, puedo sufrir por Él porque me da el poder para hacerlo. Ahora, esto no habla de sufrir por sufrir, o sufrir porque hice una macana, o porque pequé, o porque fui rebelde. Esto habla exclusivamente de padecer en el nombre del Señor Jesucristo y por la fe del Evangelio. Padecer como Cristo padeció, siendo a la cruz por nosotros. Padecer como los tesalonicenses cuando dice que ellos, esta es una señal evidente del justo juicio de Dios para que sean considerados dignos del reino de Dios por el cual en verdad están sufriendo. Es como dice 1 Pedro en capítulo 2, 3, 4 y 5, y vez tras vez dice, van a sufrir, están sufriendo, están sufriendo, están sufriendo. Y después de hablar de todo el sufrimiento que ellos tienen en 1 Pedro, y me encantaría leerle todos los pasajes, pero son muchos. Pedro llega a una conclusión del sufrimiento en capítulo 5, versículo 10, y dice, y después que hayan sufrido un poco de tiempo, es poco porque se compara a la eternidad que es para siempre. Dice, el Dios de toda gracia, si ahí está nuestra palabra de nuevo, el que les ha concedido sufrir, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. ¿Cuál es la conclusión de Pedro? En fin, Dios te perfeccionará. Entonces podemos decir como los discípulos, en Hechos 5:41, cuando ellos sufrieron por la causa de Cristo, dice los apóstoles, pues salieron de la presencia del concilio regocijándose. ¿Sí? Es la palabra kairos que vemos en Filipenses una y otra vez. Debemos tener gozo. Cuando los apóstoles sufrieron, salieron regocijándose. Y luego dice de que hubieran sido considerados dignos. Es la palabra que vimos hoy, que nuestro comportamiento sea digno del Evangelio. Y dice de sufrir afrenta por su nombre. Podríamos resumir el libro de Filipenses en ese versículo. Ellos se regocijan siendo dignos de sufrir por Cristo. Eso es a lo que Pablo nos está llamando aquí. Dios te ha concedido sufrimiento.
¿Estás dispuesto a sufrir por Él? Y realmente tu respuesta a eso revela si sos salvo o no. Y Pablo termina y dice, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y ahora oyen que está en mí. Pablo está en la misma lucha, está en el mismo campo de batalla, están separados por más de 1200 kilómetros entre Roma y Grecia, allí en Filipos, pero la batalla es la misma. Hermanos, nosotros estamos separados por más de 2000 años, pero ¿saben qué? La batalla es la misma. Estamos en una batalla por el Evangelio. Y Pablo le dice, lo que vieron en mí, ¿recuerdan lo que vieron? Pablo fue a Filipos, echó fuera un demonio de una mujer, hubo un alboroto en la ciudad, golpearon a Pablo, lo metieron en la cárcel, estuvo sufriendo y continuó regocijándose, continuó compartiendo el Evangelio. Dios lo libró de una manera milagrosa y continuó predicando el Evangelio. Esto es lo que vieron en Pablo. Dice, el mismo conflicto que vieron en mí y ahora oyen que está en mí. ¿Cómo oyeron? Porque ahora Epafrodito les llevó esta carta y les contó todos los sufrimientos de Pablo y están continuamente oyendo lo que le está ocurriendo a Pablo. Y él dice, este conflicto está también en ustedes y es de sufrir por la causa de Cristo. Hermanos, que nuestro comportamiento sea digno del Evangelio. Y entonces al comportarnos de la manera digna, teniendo nuestra ciudadanía en el cielo, estamos firmes en el Señor, estamos unidos los unos con los otros, teniendo una mente, todos yendo para el mismo lugar dentro de la iglesia, y en nada tengamos temor, y en nada seamos intimidados. ¿Por qué? Porque es una señal de los perdidos. Ellos se van a la destrucción y debemos predicarle el Evangelio para que se arrepientan y vayan al cielo. Y es señal para nosotros de eterna salvación. Es una gran promesa. Vos sufrís porque sos destinado a algo mucho mejor, a la gloria eterna con Cristo. ¿Es tu comportamiento digno del Evangelio? ¿Vivís para la ciudad a la cual irás por toda la eternidad? Quizás estás aquí y no conoces a Cristo. Cristo no ha transformado tu corazón. Te ruego hoy que te arrepientas. Mejor sufrir hoy por Cristo que sufrir el día de mañana sin Cristo por toda la eternidad. Arrepentite de tu pecado y cree en Cristo. Es la única forma de ser salvo. Él dio su vida por vos y por mí y por el mundo en la cruz, para que todo aquel que crea en Cristo y solo en Cristo tenga vida eterna. Hermanos, no hay nada más hermoso que vivir digno del Evangelio de Cristo. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te pido, Señor, que lo que hemos predicado, enseñado y escuchado sea el deseo de nuestro corazón. Padre, hemos vivido en una cultura donde no hay mucha oposición. La oposición es mínima. Esta cultura es más como Atenas, que todos tienen sus dioses, que a nadie le importa lo que hace el otro y que son indiferentes al Evangelio y se ríen del Evangelio. Pero Padre, ya vemos en el mundo occidental, vienen sufrimientos parecidos a los que vemos en el Nuevo Testamento. Y si ocurre en Canadá, un país tan parecido al nuestro, liberal, inmoralidad, hombres perversos, mujeres perversas, que ahora contradicen no solo la fe, lo bíblico, sino la ciencia, lo lógico, porque están pervertidos en su mente. Y Padre, muy pronto será así en Argentina. No porque tengamos una profecía de que hemos visto una visión, sino porque al ver hacia dónde va el país, va hacia ese punto. Oramos que no sea así, oramos que se arrepientan, que pongan su fe en Cristo, que nuestro país sea cristiano, según el significado de la Biblia. Pero mientras los hombres van de mal en peor, se van a oponer a la iglesia. Ya no van a ser indiferentes en cuanto al cristianismo,
sino que aborrecen a Dios y buscarán deshacerse de los creyentes. Padre, que no tengamos temor, que nuestro comportamiento sea digno del Evangelio, firmes en el Señor, viviendo en la creencia que hemos tenido en Cristo por su salvación de nosotros en la cruz. Y Padre, si tenemos que sufrir, que nos des la fuerza, que nos des el poder con el Espíritu Santo de que podamos enfrentar lo que sea que venga, la oposición que haya, sabiendo que es una señal de su perdición y una señal de nuestra salvación eterna. Que este pasaje no nos desanime, que este pasaje nos anime, nos llene de paz y de consuelo, porque estamos en Cristo y la eternidad será absolutamente maravillosa. Damos gracias, Padre, hoy por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.